Qué gusto saludarles, amados hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero pedirles que asimismo me escriban indicándome que están conectados, que está el video bien. Buenos días, qué gusto en este día, aun cuando todavía pasando el juicio y la prueba, pero estamos agradecidos a Dios por la vida. Cada día es un tiempo que el Señor nos da para adorarle, para glorificarle. Y hoy día queremos glorificarle a través de entender los signos, como hoy vamos a ver en las series, entendiendo las señales de Dios ya 4. Vamos a ir a Mateo 24, 3 al 4. Buenos días, y antes vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle que nos guíe. Les pido que nos acompañen en oración. Saludos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Roe. No se olviden de compartir estas predicas no por rating, sino para que la palabra sea llegando al corazón de todos nuestros hermanos de la Iglesia, especialmente Bautista Roe, y aquellos pues hermanos o personas que quieren o que anhelan recibir esta palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta mañana, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea Señor, esta mañana nueva que nos has dado es un regalo, un privilegio la vida para nosotros, Señor, que viene de ti. Y cada día que tú nos das la vida y abrimos los ojos a la luz del día, es, Señor, un propósito, es con ese propósito eterno, con algo que vas a hacer en nosotros, no es porque sí, y si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y perfecto, Señor, en nuestras vidas. Estamos aprendiendo a vivir un día más, Señor, un día a la vez y un día contigo, viviendo la experiencia, Señor, de entender las razones, los designios y los signos de esta situación, pero sobre todo volviendo los ojos a ti, Señor. Gracias te damos, oramos por cada familia, cada miembro de mis amados hermanos que están reunidos en su casa o trabajando, que los guardes, los cuides, los protejas, los cerques, Señor, de todo contagio, porque estamos orando y oramos por los que es en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, donde ya están más casos, Señor, en cada una de las provincias, en América del Sur, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y todo el mundo, Señor, que usted nos guíe, nos ayude, Papito del cielo, eh, a, a entender esta situación y también ayude a estos pueblos, Señor, estas naciones. Padre Santo, en su misericordiosa mano, sabemos, Padre Santo, que este tiempo de la palabra es muy importante para entender. Guíanos en tu Santo Espíritu. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Saludos a Edison David, que está conectado, a Sandra Rossi, Cristian Moreno, Mayra Álvarez también está, Anita Angulo. Estamos agradecidos. Un saludo para todos. Hoy día entonces vamos a ver, a escudriñar la palabra en Mateo 24, 3, vamos a revisar Mateo 24 desde el versículo 5 hasta el 8. Anteriormente ya vimos desde el 1 hasta el 4. Ustedes pueden ver los videos, están ya en la página de la Iglesia Bautista Roes y humildemente pues es su servidor. En algo pues Dios le ha usado para compartir este mensaje. No somos doctos ni teólogos, pero somos siervos de Dios que estamos queriendo y como su pastor compartir la palabra de Dios, que Dios nos guíe en este tiempo. Entonces vamos a revisar, le hemos recorrido los primeros versículos del 5 al 8, que es nuestro tema de estudio hoy, de Mateo 24, en la serie Entendiendo las señales de Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis durante de guerras y rumores de guerras. Mirad que os no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces vamos a ver el primer. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vamos a ir al principio. Ustedes saben que una de las cosas que nos advirtió el Señor es que va a venir.
muchas personas en nombre de Él y diciendo justamente que vienen en nombre de Él o que son Él. Y a través de la historia de la iglesia muchos se han dado esos títulos de ser vicarios, de ser representantes o de que son el mismo Mesías. Y eso hay que tener cuidado. Algo muy importante es que hay que reconocer quién es verdaderamente nuestro Mesías o el Mesías. Y la palabra Mesías, la palabra Cristo, le voy a explicar un poquito la palabra cuando dice ahí, yo soy el Cristo, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, tenemos que aprender a reconocer. Y una de las cosas que lo primero que hay que saber para reconocer es saber lo que es el verdadero. Ahora, yo les digo algo, para reconocer un billete falso no se necesita reconocerle al falso, sino al verdadero. Por eso es que los cajeros, a las cajeras de los bancos y a quien manejan dinero, lo que les enseñan primero no es el billete falso, sino el verdadero. Porque sabiendo cuál es el verdadero, sabrán cuál es el falso. Asimismo, nosotros no podemos reconocer quién es el verdadero si no reconocemos quién es el Mesías, el Cristo en nuestra vida. Si verdaderamente nosotros lo hemos aceptado, lo hemos reconocido como Mesías, como Salvador, como nuestro Redentor. La palabra Christos, que es aquí es una palabra griega que se emplea, es el paralelo de la palabra hebrea Mesías, como vamos a ver, el Mesías. La palabra Cristo es la traducción al griego del hebreo que es Mesías. Por eso en hebreo Yeshua HaMashiach significa Jesús el Mesías. Y la idea es del anuncio de los profetas, como vamos a ver, de que va a venir el Mesías, el siervo sufriente, el Mesías, el que vendrá a liberar a Israel de todos sus opresores, eh, adversarios, y esa era la idea que se tenía en ese tiempo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Pero el asunto es que muchos venían diciendo que eran el Cristo y era falso, y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos deben aprender a ver bien quién es verdaderamente el Mesías y y muchos van a decir que vienen en nombre de él o que le suplantan. Entonces, la palabra Christos, ¿sí? Que es traducción al griego del hebreo de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Christos significa ungido, ¿sí? Ungido, eso significa Cristo, significa aquel que ha sido embestido, ungido con aceite, aquel que ha sido consagrado. Recuerden que el rey David fue cuando fue consagrado como rey, lo ungieron con aceite. El aceite es la consagración, la autentificación de la presencia del Espíritu Santo en la vida del rey en el Antiguo Testamento y eso será el signo de la presencia de que es el verdadero Mesías, que sea el Espíritu Santo el que lo ha consagrado. Y esto se dio, amados hermanos, cuando nació Jesús, porque fue nacido del Espíritu, dice la palabra allá en Lucas. Y también cuando él fue bautizado, dice la palabra, este es mi hijo amado, y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Estamos viendo que está autentificando que Jesucristo era el verdadero Mesías, el propio Mesías, y no los falsos que habían aparecido. Y por eso hay que entender bien si nosotros comprendemos que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador, no vamos a tener, como vamos a ver después en el mismo texto, que ser engañados. Ahora, la palabra engaño también la vamos a revisar, significa como suplantación, pero también es aquel que nos hace desviar de lo que es lo correcto, la verdad o lo auténtico. Y por eso aquí una interpretación de la palabra de Dios. Cuando dice, miren que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo,
¿Y a cuántas personas pueden haber aparecido a través de la historia diciendo que son los salvadores, que son los representantes o que tienen, mire, muchas veces no es que tiene que decir, yo soy Cristo, pero cuando oímos esta frase, escúchenme bien esto, por favor. Cuando oímos esta frase, el ungido, cuando dice, miren, este pastor es el ungido y él mismo se autodenomina, yo soy el ungido, él es el ungido, esa palabra ungido, póngale ahí nota, es Mesías. No lo dicen directamente cuando usted ve a predicadores o a pastores, entre comillas, que dicen, este es el ungido, se autodenomina o lo denominan, él se está tomando un nombre que no le corresponde en ese sentido, porque está diciendo, es el que tiene la autoridad y se han vestido de autoridad. Y aunque no lo dicen directamente, otros sí lo han dicho, sobre todo en las sectas. Uno de los signos de una secta es ese, que la persona se autoproclama como Mesías, como Salvador. Entonces, para que no nos engañen, tenemos que nosotros meditar y reconocer quién es Jesús en nuestra vida. Y reconocemos quién es Él, la obra de Él en nuestra vida. Y en la palabra está muy claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios dentro de la Trinidad. Él es Dios, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Él es Dios mismo que vino a la tierra para hacer esa obra vicaria, expiatoria, restauradora, para que la humanidad pudiera llegar a volver a Dios y también que se reconciliara con Dios y también para que pudiera volver en la santidad a la restauración de su realidad pecaminosa. Entonces, ¿cómo usted sabe que verdaderamente quién es Cristo en su vida? Recuerden esto, quiero llevarles a la palabra Mateo 16:16, por favor, cuando le preguntó a Pedro, nuestro Señor Jesucristo, acompáñenme en Mateo 16, por favor, si ustedes tienen ahí Mateo 16:16, dice, desde el 15, por favor, encuéntrenlo, anótenlo para sus apuntes y por tiempo, Mateo 16, 15 y 16, pero el punto es el 16. Dice, les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Ahí la palabra Cristo, ya dijimos, es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eh, Cuando está diciendo esto, Pedro le está revelando el Espíritu Santo, lo está revelando el Padre. Obviamente, Pedro reconoció quién era Jesús. Y nosotros debemos reconocer que si Él es nuestro Mesías, entonces nosotros debemos autentificarlo como el Señor, como el Salvador, como el Redentor, como nuestro Padre, el que libró, el que me libró de todo pecado, el que me salvó, el que me compró por precio de sangre. Y eso debe estar en claro, y eso es lo que está dañando la iglesia. Y dentro de lo que es la evangelización y la misión de la iglesia, no se está recalcando este punto en las personas nuevas, y por eso siempre les digo a mis hermanos del Redil en la iglesia Bautista Roé, le digo que la clave para nosotros es primero nosotros mismos entender que somos, que quién es Cristo en nuestra vida, si lo hemos recibido o nos hemos entregado, rendido a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Y también a las personas que les estamos llevando a los pies de Cristo, hacerles entender muy bien esto y ya no hacer, hay veces que me dicen, pero ¿por qué no hiciste la oración? Sí, hay que hacer la oración de fe, pero también a esas personas debemos hacerles entender qué es lo que han recibido, perdón, a quién es a quien han recibido, para que entiendan bien quién es el Salvador, su Cristo, y de ahí entonces
hacerles entender que Él nos ha dado un nuevo nacimiento a través de su Santo Espíritu. Y cuando entienden esto, entonces entienden que ellos deben caminar en ese crecimiento discipular y ya no van a quedarse como niños espirituales o inmaduros, sino que van verdaderamente a buscar el crecimiento. Y esa es nuestra tarea. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice quién es el Mesías. Y por eso vamos avanzando en nuestro estudio y vamos nuevamente a Mateo 24. Entonces, el versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. La palabra engañar ya vimos es suplantar. Y eso es lo que yo siempre estoy diciendo. Se suplantan no como títulos de apostolados, de ungidos, de muchas cosas y debemos tener en cuenta ello. Y dice, y engañarán a muchos, es desviarán de la verdad. De la verdad, y eso tenemos que estar bien en claro. Ahora también quería compartir otros dos versículos rápidamente en Isaías para entender quién es el Mesías y por qué nos estamos deteniendo un poquito en los estudios y no estoy corriendo, porque bendito Dios si tenemos la oportunidad ahora de ir despacio, comprendiendo las, las, los signos de Dios. Quiero que me acompañen a Isaías 53, por favor. Isaías 53, ¿está bien el audio? Por favor, contésteme. Hay algo que siempre me gusta, es que estemos interactuando. Edison, quizás Sandra también, mándenme un mensajito. Si está bien el audio, todo, avísenme por favor. Vamos a ir a Isaías 53 y para entender quién es el Cristo para nosotros, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53. Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Está hablando de la forma como nació, se encarnó Dios en el nacimiento de Jesús. No fue en cuna de oro, como ustedes saben el relato en Lucas, en Mateo, no fue en cuna de oro, no fue un nacimiento en el cual se veía como cuando decía un rey en el sentido de las autoridades en ese contexto. No, él vino humilde, ya lo vamos a ver, como un niño humilde, sencillo, ¿no es cierto? Y fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, fue despreciado. Eso no es que era carismático en el sentido de que él lo que le interesaba es cautivar a las masas. No, 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 no. Al contrario, él fue despreciado y desechado por las razones que vamos a ver después, porque él era un hombre humilde y sencillo que hablaba, eso sí, con autoridad. Y cuando él confrontaba con el asunto de la autoridad y la verdad, porque era Dios mismo y tenía esa autoridad, eh, fue entonces lo despreciaron, desechado por los hombres, lo que intentaron asesinar. Ustedes saben el relato de Herodes cuando quiso matar al niño y mató a todos los primogénitos de Jerusalén. Y miren cómo lo quería acabar, ¿no? Desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Aquí miren lo que dice Isaías. Él experimentó el sufrimiento, el dolor, y no reconocemos, no lo aceptamos como aquel que vino a morir por nosotros. Lo desestimamos, o sea, lo rechazamos. Y eso, mucho cuidado, amados hermanos, tenemos que ver que Él es nuestro Señor y que aceptarlo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Mesías es aquel que llevó toda enfermedad, todos nuestros dolores en el sentido espiritual y cuando oramos también en el sentido físico. Dice, nosotros lo tuvimos, perdón, nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados.
El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. La obra de él, el dolor que él sufrió y todo su calvario fue por nuestros pecados, dice. Entonces el Mesías es aquel que sufrió por nosotros, aquel que se entregó por nosotros. Y eso nadie más lo pudo hacer. Dice, por su llaga fuimos salvados. La palabra sanado, salud, es completa, es integral. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que mudece delante de sus trasquiladores, tampoco abrió su boca. La humildad. Y cuando habla de esto es cuando él oró allá en el huerto de los olivos, cuando él oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, perdón, mi voluntad, sino la tuya. Él le fue obediente. Dice, cayó, enmudeció como un cordero. El corderito es un animal que no es de caza, no es cazador, es presa. En ese sentido, el corderito, usted sabe, es el animalito que solamente cuando lo cogen, lo llevan y se acabó y se rinde al que lo lleva para degollarlo. Y Jesucristo se rindió en ese sentido, dijo, yo me rindo a esta obra, la voluntad del Padre para entregarme, y en ese sentido fue que aunque lo vituperaron, aunque lo insultaron, aunque Satanás lo quiso este, eh, eh, hacer caer, lo tentó, él fue a esa cruz por nosotros. Y dice la palabra en el 7, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Él llevó nuestro pecado, porque recuerden que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién lo contará? Estamos en Isaías 53:8. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Entonces esos son los signos del Mesías. Él es el Mesías. Jesucristo es el único que hizo. Por favor, no hay más Mesías, no hay otros ungidos que se llamen lo que sea. Y la palabra de Dios también, anoten por favor en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, dice, Él vino como un siervo humilde, un siervo sencillo. La humildad de Jesucristo no quiere decir que Él no tenía autoridad. La humildad, recuerden esta palabra. En Mateo, anoten este texto, Filipenses 2, 5 al 8, y en eh, Mateo capítulo 11 del 28-29, desde el 27 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para vuestras almas. La humildad, la mansedumbre, la humildad es rendirse a Dios, rendirse y estar entregado a Dios, al servicio de Dios. eh, y mansedumbre es dejar que Él tome el control de la vida. Jesucristo hizo esa obra rendido a su Padre y haciendo la voluntad de Él, rendido a Él. Y eso le llevó a que fuera exaltado en Filipenses 2, 5 al 8. Y entonces, para terminar este punto, el primer punto, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Que no nos engañen, que nadie nos engañe, de nadie nos desvíe, pero para ello póngase a meditar quién es Cristo. Usted lo conoce, usted lo entiende. Sí, está en mi corazón. Revíselo, porque a veces entendemos a Cristo como un bueno, bonachón, un sirviente que me tiene que servir y declaro que me vas a dar y decreto, no, mucho cuidado. ¿Quién está ahí para darme lo que yo quiero? El que me va a llenar los bolsillos, el que es mi sirviente, mi milagrero, mucho cuidado. Yo tengo que entender que si he reconocido a Cristo como el Mesías en mi vida, eso significa, Señor, yo me rindo a ti, me entrego a ti, no soy nada sin ti. Señor, tú eres el único que puedes hacer la obra en mí. Tú eres mi dueño porque me compraste por precio
y quiero seguirte y obedecerte y buscar la santidad para honrarte, porque tú eres mi libertador, porque no era nada, no soy nada. Tú me compraste por precio de sangre. ¿Cómo me encontraste? Y tú llevaste el pecado, Señor. ¿Cómo no he de servirte? ¿Cómo no todos los días de mi vida he de proclamar lo que hiciste en mi vida? ¿Cómo no he de servirte en la iglesia, en la casa? ¿Cómo no he de buscar honrarte? Entonces, reconocer quién es nuestro Mesías hace pensar entonces que no vamos nosotros, amados hermanos, a perdernos en el tema de que nos van a confundir, porque van a venir muchos anticristos, muchos falsos, dice la palabra de Dios, que van a venir muchos diciendo que son de parte de Dios y tenemos que nosotros no dejarnos engañar para ver, para que nosotros pueden abrir sus Biblias en Primera de Juan 2:18, por favor, Primera de Juan 2:18. Y, eh, ya no vamos nosotros a dejarnos engañar porque a hoy día nuestro corazón, nosotros estamos, perdón que lo diga y lo voy a decir con temor y no quiero que me malentienda. Eh, Hay tal persona, tal pastor, mucho cuidado, el pastor Juan Carlitos, yo sé que me estiman muchos y sé que de pronto pueden mirar en mí lo que Dios está haciendo o hace y con todas mis fallas, pero mucho cuidado en decir, ay, el pastor Juan Carlos es como es el que es bonito, el que no, yo no soy nada. Y decir, Cristo es el que nos usa a todos, que somos sus siervos, y para no dejarnos engañar y que alguien venga y diga, ah, no, este persona, o este que predica acá, o este de allá, ¿y saben qué? No nos tenemos seguridad. Vamos de iglesia en iglesia, hermanos, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, desechando a una persona, a otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar seguros de quién es nuestro Señor. Y cuando entendemos que nosotros solo somos siervos con errores, hermanos, con Dios mismo quitará la persona de si está como pastor, diácono, lo que sea, como de profesor, él mismo quitará a esa persona, le quitará a esa persona que está sirviendo como pastor, no como un Dios, sino como pastor, como siervo, como obrero de su obra, en los dones del predicador, el misionero. Ese se le corresponde a él, pero nosotros debemos tener bien clara la mirada en el Señor. Quiero que miren Primera de Juan este, 2:18. Dice la palabra, hijitos, y es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido, muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Ahora, cuando dice muchos anticristos, son aquellos que están en contra del Mesías, de Cristo, se oponen a él. Y una de las cosas es que nadie hoy día dice, ah, yo me opongo a Jesús, pero lo que hacen es suplantarlo. Muy bien, ya entendimos esta parte. Vamos ahora a nuestro siguiente versículo. Perdón que sea muy, quizás muchos dicen, ay, pastor está deteniéndose mucho. Perdóneme, por favor, estoy tratando de, de ir despacio y viene, el Señor pone en mi cabeza muchas cosas y compartirles y yo estoy compartiéndoles. Y el siguiente versículo dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, miren que no los turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Ahora, cuando dice la palabra rumores, estamos hablando, oiremos de muchos acontecimientos que nos dirán es el fin, pero no nos aterremos. ¿Eso sabe qué significa? Eh, del versículo 6, los rumores. Falsas interpretaciones, eso significa los rumores. ¿Qué son? No es solamente el tema de que vamos a oír estas situaciones de lo que va a pasar con tal o cual nación, lo que está pasando, las guerras comerciales. Eh, Porque a través de la historia, desde que Cristo resucitó, nuestro Señor, y ascendió a los cielos,
y el Espíritu Santo se manifestó ya en Pentecostés. La iglesia cristiana caminó durante todos estos siglos y hasta el día de hoy han pasado muchos acontecimientos de los cuales pues vemos muchos anticristos, suplantadores, y también ha habido las noticias de las guerras, de los enfrentamientos. eh, pero lo que quiero quedar en claro es que cuando dice los rumores de guerra, miren que no los turben porque es necesario que esto acontezca, es las falsas interpretaciones a estos aspectos, porque muchos, de pronto, hermanos, tenemos que tener cuidado, y yo no voy a juzgar a nadie, pero cuando hablamos de los acontecimientos proféticos, debemos entender bien cuáles son los signos, qué significan, y no a la ligera hacer interpretaciones. Entonces, a lo que se refiere aquí es vendrán a cuando les digan, entonces parece que Dios me ha dicho que va a pasar esto. Y entonces, como ha venido esta guerra y como ha habido esto, entonces el Señor nos está diciendo, hoy viene, mañana viene, ya es el tiempo. Mucho cuidado, las interpretaciones proféticas. Ya lo dijo en 2 de Timoteo 4:2, si ustedes pueden anotar, Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo. 2 de Timoteo 4:2. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto es una responsabilidad de cada pastor de la iglesia, no por rating, no por dinero, no por nada, sino por responsabilidad de que, la que tenemos nosotros. Entonces, el interpretar esas señales y decir, y oirás, dice, rumores de guerra, miren que nos turben. Turbar significa, amados hermanos, que nos desesperemos, que nos aterremos, nos confundamos, y a veces confunden más la palabra, porque están interpretando mal, no es correcta, no están, amados hermanos, centrándose en lo que es la palabra, en la profundidad de la palabra. Y es muy delicado. Entonces, al salir a decir tal cosa y cual cosa, y la gente entonces hace, ya viene tal predicador, va a hablar de Apocalipsis, las profecías, viene de tal profeta, la cual profeta, el profeta, el profeta, el profeta, y empiezan a interpretar, a hacerle agenda a Jesús. Mucho cuidado. Usted y yo tenemos que escudriñar las escrituras. Ayer lo dije, no todo lo que los hombres dicen, dice, analizar si los espíritus vienen de Dios, decía en 1 Juan 4 el Evangelio. Analizar si los espíritus vienen de Dios significa lo que dicen es de Dios. Y por eso Pablo le dice que es la responsabilidad a Timoteo de que él debe, como pastor, como guía de la iglesia, como maestro, preparar bien, entender bien la palabra primero, que llegue a su vida, pero también que la enseñe correctamente, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, y aquí muchos dicen, no digan sana doctrina, yo tengo la sana, nadie tiene, es poseedor de la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios, y el pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a entender la verdad, su verdad. Nadie invente el agua tibia, por favor. Nadie somos aquí pastores o maestros que salimos a predicar o predicamos de nosotros mismos, sino que la verdad ya está dada, está en su palabra, esa verdad maravillosa, esa palabra que hay que pedirle a Dios y a su Santo Espíritu que nos guíe para entenderla, no por vanidad. Entonces dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Eso significa que lo que harán, amados hermanos, es, yo no, por favor, no me malentiendan. Yo no quiero que me malentiendan. Pero cuando dice ahí, no soportarán la sana doctrina, cuando dice, no interpretarán la sana doctrina bien, no la darán bien, no darán una enseñanza correcta, una interpretación, una prédica correcta, sino que teniendo comezón de oídos, las personas que escuchan acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, lo que quieran oír.
lo que va a la emoción, no lo que llega al corazón a través del Espíritu Santo. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y entonces por eso es que está de iglesia en iglesia, de YouTube en YouTube, tal predicador. Sí, veamos a lindos predicadores, lo hemos dicho, pero discernamos cuando observamos, no por la emoción, ese rato lloramos, qué lindo cómo habla ese predicador, qué poder del Espíritu. Cuando ha llegado al corazón y después eso ha calado, es cuando uno está, Señor, cuando yo recibí la palabra del siervo, Padre, debo cambiar esto. Entonces uno está en la semana, Señor, debo cambiar y está orando por cambiar y ahí ha llegado, porque entonces viene lo que es la conversión a través de la palabra. Entonces, estamos viendo también que esa palabra debe ser de acuerdo a la palabra y no interpretar así nomás o no enseñar así nomás. Y por eso es que se va de iglesia en iglesia. Yo no soy sectario. No, jamás voy a decir, la iglesia bautista Roe es la única iglesia santa, pulcra, perfecta, donde tenemos la sanidad. Mucho cuidado, no. No, no, no. Lo que yo digo es que cuando usted está en una iglesia y si usted es de la iglesia Bautista Roe, mi amado hermano, usted tiene que ver que se predique la verdad de la palabra, la interpretación correcta de la palabra, no desviarnos de esa regla, de esa norma de la palabra. Cuando el pastor, mi persona o el pastor, los que estemos ahí, los pastores, que estemos ahí o los siervos, no estamos endiosándonos, no estamos nosotros diciendo que somos nosotros los salvadores, sino que le damos la honra, la gloria a Dios. Y perdóneme si alguna vez yo me mostré eso o di muestras de eso, perdóneme. Yo oro para que eso no ocurra. Y amados hermanos, por eso es que estamos estudiando esta palabra. Entonces, en el versículo 6 hemos interpretado, oirán de guerras, de rumores de guerras. Y vamos a, ay, este mosquito que está estorbando, perdona más, hermano. Y vamos a ver ahora, dice, pero todavía no es el fin, es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Obviamente las señales del fin son estas. Habrá estas personas que confundirán y se querrán suplantar y interpretarán mal y tomarán toda la información de lo que está pasando, del terremoto, de la guerra, de las pestes y harán una interpretación incorrecta y nos van a hacer desesperar. No nos desesperemos, dice aquí, porque todavía no es el fin. Cuando dice todavía no es el fin, está diciendo, acuérdense que hablamos ayer, porque el tiempo, el día y la hora es el kairos de Dios. ¿No? Entonces hay gente que dice, ay, se desespera, dice, ya entonces esto va a acabarse y empieza a angustiarse. No se angustia, hermano, porque nosotros leíamos en Tesalonicenses ayer 5, no somos como los otros que no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Sabemos qué es lo que va a suceder, va a pasar el juicio, la prueba, oramos porque pase, oramos que Dios tenga misericordia, compasión, pero Él está haciendo esto por algo y el tiempo que se demore para formar en nosotros, se demorará lo que sea necesario para avivar una iglesia que de pronto estábamos desviados. Amén, hermanos. Vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir al siguiente versículo y dice, eh, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. También dice que habrá, eso sí, el levantamiento de nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremoto por todas partes. Esto es lo que significa el orden del pecado. El orden del pecado, perdón, el diablo lo que es. Estamos con un mosquito que está estorbando acá. El orden del pecado es que no les importa nada y por lo económico, por el tener el control, se enfrentan estas naciones como parte también del juicio de Dios y como parte del pecado, porque déjenme decirles que el parte del juicio de Dios también es que va a haber acontecimientos de guerra, o sea, juicios de Dios que va a someter a las naciones. Y las guerras que estamos viendo y que ha habido son por el poder económico y el control de todos los medios de producción
No soy comunista, pero sí, entendiendo un poco y estudié un poco el comunismo. El diablo utiliza la mentira mire cómo viene, del ateísmo, los comunistas generalmente y los capitalistas camuflados. El ateísmo es eh, la mentira de la evolución, el materialismo dialéctico, decir que no hay, el materialismo dialéctico es decir que somos solo materia, pero y que no hay más allá del objetivo, no hay más, no, somos espíritu, porque dice la palabra que Dios es espíritu, y en espíritu en verdad que adorar es a la vez el espíritu, Él es una persona, nosotros tenemos alma, tenemos espíritu, no somos solo cuerpo. Entonces, ¿qué lleva esto? Lleva a que el ser humano esté solamente enfrentándose en el tema de lo que es el materialismo y la mentira de la evolución que viene y va acarreando todas estas distorsiones que le ha llevado al hombre a donde está, enfrentarse en las guerras comerciales, ya no son guerras, ahora lo que se entiende es que ya no son guerras muchas veces con bombas, con todo eso, pedimos a Dios que no suceda, o si va a suceder como parte de su tribulación, el principio de dolores, como vamos a ver, porque hay otra gran tribulación que esto es mucho más complicado, mucho más catastrófico, pero entendemos entonces que cuando dice aquí que se levantará nación contra nación y reino contra reino, es lo que está pasando en la guerra comercial, pero también es el juicio de Dios de que está juzgando a tal nación y a cual nación, y él emplea a quien quiere emplear para hacer su juicio. Así lo hizo con el imperio de Egipto, utilizando a Siria, a Siria, Babilonia para Siria, el imperio caldeo, de Medo Persa para Babilonia, los griegos para los medos persas, los romanos para los griegos, y Roma cayó, los bárbaros debilitaron el imperio, las tribus bárbaras, sobre todo del norte, debilitaron ese imperio que ya estaba dividido en dos partes y sucumbió en el siglo IV, siglo V Roma. Pero se levantó otro imperio, que es el imperio de la religión y el poder del dinero. El poder del dinero y la religión están ligados, y no hablo solo de un tipo de religión, el poder del dinero y la religión, y dentro de la religión del ala que corresponde al cristianismo están las sectas y las falsas doctrinas de las sectas que han venido, se conjugan todo lo que es esto, y es todo una concatenación de hechos que es como un eslabón que se va encadenando. Eh, la religión, el dinero, la falsedad eh, de, de, de lo que es la fe y el poder económico, y todo eso se conjuga. La religión, ojo, la religión eh, la religión es la careta que se pone el diablo para decir que cree en Dios. El capitalismo, el neoliberalismo, el ateísmo es en cambio diciendo directamente el diablo, no hay Dios, ¿ya? Pero la más engañosa es la religión, porque la religión, el concepto muy propio y respetando todos los conceptos, la palabra religión no es un término que entra para mí de cabe dentro de la fe. La palabra religión significa volver a atar algo que estaba desatado. Entonces, la religión es que el hombre a través de las obras quiere inventarse o crear un Dios y llegar a ese Dios o alcanzar ese Dios, llámese como llámese, dice en la religión, pero la fe es muy diferente. La fe es rendirse al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. No es religión, no por obras, sino rendirnos a Él y aceptar su obra en la cruz, en arrepentimiento, diciendo, voy a dejar mi vida y me voy a rendir a ti, Señor, y voy a seguirte. Y te pido que me ayudes a hacerlo cada día, Señor. Y me rindo a Cristo. Y yo soy el seguidor de Cristo exclusivamente y de su palabra, de su obra. Entonces, esto cuando está diciendo en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, está hablando de todo un sistema, de lo que está viviendo la humanidad. Vivió desde nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los profetas también denunciaron, ¿no es cierto?, que va a haber un juicio para las naciones. Y habrá hambre y terremoto por todas partes, hambre. Entonces está diciendo que
la hambruna. ¿Y por qué dice hambre y la antesala era de nación contra nación? Porque le dije ayer, el 10%, solo el 10% de la humanidad tiene el 90% de los recursos. Es aberrante, discúlpeme que lo diga, que un ser humano tenga 100.000 millones de dólares como fortuna cuando existe inocentes, sobre todo los niños y los ancianos que están muriéndose de hambre y producto del comercio, del libre comercio, se destruyen comunidades enteras porque se acapara el producto. Por ejemplo, la siembra de soya. La siembra de soya. Entonces voy a sembrar soya y siembro soya para dar de comer a los animalitos, a los chanchitos y a las aves, sobre todo a los chanchos. Vi un video la otra vez. Y entonces corto los árboles y siembro la soya y acaparo la siembra de la soya. Y después, en cambio, las economías pequeñitas, de los que son los pequeños sembríos, van a la quiebra. He visto cómo en la cuestión de la pesca se está explotando la arena y las personas que son pescadores se está dañando. Yo no sabía esto, pero vi el video que están dragando la arena del fondo de la tierra porque están, como se acabó la arena del mar, se acabaron, entonces ahora están dragando la arena del fondo del mar para ampliar las costas en distintos países del mundo, haciendo horroroso en Dubái, están islas abandonadas de arena que fueron extraídas y como son unos monstruos de máquinas que dragan, absorben toda la arena del fondo, todos los un ecosistema de ese lugar donde dragaron, mueren miles, cientos de miles de vida, de especies del mar. Es atroz lo que está pasando. Entonces había en ese reportaje un hombre que decía, vean lo que está pasando, se están llevando la arena, el mar estaba a 60 metros hace 15, 20 años, la costa de mi casa ahora está aquí a 2 metros y ya está llegando. Entonces, cuando dices nación contra nación, reino contra reino, y Abraham le está diciendo que producto de esa realidad viene esta situación del hambre, de la injusticia social, de la crisis económica. Eso es parte del pecado social de la humanidad y que todos estamos pasando. Y habrá terremotos en todas partes. Ahora oigo, quizás antes, como no había los medios de comunicación, que había bastante terremoto. Pero esto, escuche bien el versículo 8, pues todas estas cosas son principios de dolores. Esto son los inicios. Porque, amados hermanos, esto solo es el principio. Pero Dios, en medio de todo esto, nos quiere decir, amados hermanos, para terminar. Primero, ¿quién es nuestro Mesías? Segundo, no debemos interpretar los signos. Cuando dice rumores, es interpretar mal nosotros la verdadero sentido de los signos. Y lo otro es que no debemos dejarnos engañar de aquellos que van a interpretar inadecuadamente, incorrectamente, haciendo la agenda de Jesús o interpretando mal. También no debemos pensar que hay un hombre que es el ungido, el Mesías, el apóstol, el profeta. No hay que darle nombre a nadie en ese sentido. Si hay dones, es una cosa, el don que Dios nos ha dado, pero no hay títulos, por favor. Y también estas son las señales del principio, significa que desde que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y predicó Mateo 24 desde Jerusalén, pronto al Calvario de la cruz, desde ahí han estado pasando en mayor o menor grado los acontecimientos que estamos hablando, están pasando y pasarán. Porque este es el principio, significa que es como la antesala de lo que va a venir. Y en esa antesala de lo que va a venir, muchos próximamente estaremos
más allá hablando acerca de la venida, porque también habla en Mateo 24 y 25 de la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Muchos están tomando el asunto este de la interpretación de lo que está ocurriendo, como ya está, que está pronto a la venida del Señor. Hay mucha tela por cortar y discutir, pero sí son señales que está pasando. Pero una de las más grandes señales que nosotros debemos tener y que es más certera y objetiva y que la vamos a estudiar posteriormente cuando habla de la higuera o del olivo, es, miren, el asunto es que la señal más certera es Israel, el pueblo de Israel, porque es como algo así como que nos muestra los signos de la manifestación de Dios a través de este pueblo, que nos va mostrando muchas señales acerca de el fin, porque cuando las profecías hablaron del retorno de Israel en 1948 y recogeré a mi pueblo, ese es un signo muy importante y ya se cumplió. Entonces, esto que está pasando, amados hermanos, es parte del inicio de la era de los dolores que vienen. Esta pandemia sí, hay que tomar en cuenta, es muy fuerte, es muy dura y hay que ver qué es lo que está pasando. Con esto vamos a interpretarlo correctamente a medida que estudiamos Mateo 24, pero estos inicios de dolores no es nada comparado con lo que viene en la gran tribulación, por ejemplo. Por eso dice inicio de dolores, porque en la gran tribulación es otro tipo de juicio mucho más fuerte, que lo estaremos viendo en Apocalipsis. Estamos avanzando en Apocalipsis. Y, amados hermanos, nosotros debemos entonces entenderlos de manera que no interpretemos mal y nos desesperemos y estemos esperando que Dios nos manifieste, nos muestre, nos guíe a entender bien estos signos. Vamos a terminar entonces, amados hermanos, orando. En verdad, sí, las señales están ya ahí. Este es el principio, dice, que de que viene nuestro Señor Jesucristo, viene en las nubes, eso está dado. Eh, y que va a venir una gran tribulación, va a venir una gran tribulación más fuerte que esta, que es una tribulación, y que van a haber muchos acontecimientos catastróficos mucho más fuertes, lo va a haber. No lo estoy diciendo mañana, le estoy hablando de que van a ver y que lo vamos a ir entendiendo a través de estas lecturas, pero nosotros no debemos angustiarnos ni desesperarnos, sino descansar en Dios. Amén, hermanos. Y vamos entonces a orar, vamos a meditar y en la palabra y sobre todo me olvidaba quién es Cristo en su vida. Así como Pedro contestó y dijo, tú eres el Cristo, en Mateo 16:16. Podemos decir, tú eres mi Cristo. Ahora, cuando yo digo mi Cristo, estoy diciendo, estoy rendido a ti. Tú no debemos decir, tú eres, yo soy cristiano. Yo sí creo en Dios y tener una verborrea, perdón, cristiana, o decir, yo sí amo a mi Cristo, o si soy seguidor de Cristo. Pero si verdaderamente Cristo no es el Señor de nuestra vida, no lo hemos reconocido como el Rey, no lo hemos reconocido como el libertador nuestro, como nuestro amo y nos rendimos a Él para servirle como esclavos por amor. Entonces no hemos entendido que Él es el Cristo. Podemos haber entendido un Dios bonachoncito, buenito, que estoy esperando que me bendiga siempre, me dé. Ay, cuando estoy en problemas, ahí sí voy. Ahí entendemos entonces ese es mi Cristo de cualquier fetiche y hemos hecho religiosidad del asunto de Cristo como hemos predicado, a ponerle ponerle a un signo, algún símbolo, no, hermanos, no, aquí en el corazón, y por eso vamos a orar, porque me incluyo para que Dios esta palabra nos haya hecho entender y podamos saber que nadie nos engañe, porque hay un solo Dios y un solo Salvador, un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor amado, en tus manos quiero poner nuestras vidas, mi vida, sobre todo mi esposa, mi hijo, que tú seas tocándome, tocándonos, la iglesia, Señor, nuestros amados hermanos de la iglesia bautista Roé, de cada iglesia cristiana, del pueblo cristiano, Señor, para que podamos entender, Señor, ayúdanos, Padre, a no
tener egocentrismo, ni vanidad, ni ser ególatras, ni confundirnos en la palabra. Porque, Señor, muchos vendrán con falsos a suplantarte. Muchos otros, Señor, vendrán con falsa palabra, distorsionando. En medio de todas estas crisis, en estos rumores, vendrán a interpretar mal. Pero nosotros estamos seguros, Señor, que tú eres nuestro Cristo, que tú eres mi Cristo, que tú eres el Dios soberano, el ungido, que entendemos que viniste a morir por nosotros, a dar tu vida, llevaste el pecado como siervo sufriente, humilde, pero con autoridad, como Dios mismo, sencillo, sujeto al Padre, y asimismo nosotros entendemos que nosotros debemos estar sujetos a ti, rendidos a ti, buscando de ti. Señor, Padre bendito, haz la obra en nosotros y en la iglesia, Señor, para que podamos volvernos a ti. Quita, Señor, de nuestro corazón orgullo, vanidad, quita de nosotros la ceguera espiritual, Señor, iras, contiendas, disensiones, y ayúdanos a entender quién eres tú y quién eres tú y qué representas en nuestra vida. Eres la vida misma en nosotros. Padre, ayúdanos y tócanos el corazón y gracias por este tiempo y te doy gracias y pongo en tus manos nuestras vidas, sobre todo la iglesia amada Bautista Roe y cada familia y cada iglesia, esta ciudad, este país y el mundo entero, Señor. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Y delante de ti ponemos, Señor, nuestras vidas. Te alabamos, nos regocijamos en ti en medio de la prueba. Que tú seas, Señor, Padre, en tu misericordia y compasión, poniendo, Padre Santo, en medio de toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la tormenta, Señor, dándonos fe y confianza, y en medio de la prueba, Señor, habilitándonos con tu palabra para ser fortalecidos con esa palabra, con tu promesa, y en medio de todo ello, juntos, unidos en oración. Gracias, Señor, te alabamos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de todo honor y toda gloria, al amantísimo, al precioso, al noble, al amoroso Señor, que Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, quien es digno de todo honor y toda gloria. Allí el reinado sempiterno le pertenece, el alfa, el omega, el principio y el fin. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Nos hemos extendido un poco más. Bueno, gracias por estar con nosotros. Qué lindo este tiempo. Sigan leyendo la palabra, los textos que les voy dando, escudriñando, estudien, preparen y escríbanme, por favor. Escríbanme a través de Messenger. Pastor Juan Carlos, tengo esta inquietud. Pastor, y podemos responderles de pronto en el día, en la tarde, por favor, en la tarde, porque en la mañana estoy preparando. Por favor, y Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo precioso y estamos en oración. Bendiciones. Los amamos en el Señor.